Saludos, hola distinguidos alumnos técnicos de electrónica, hobbyistas y público en general. Soy el profesor Ramón Gómez y una vez más estamos aquí con un nuevo video. Esta vez nos dedicamos a las fuentes de alimentación reguladas, tanto fijas como variables. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto este componente, otros quizás no. Otros han trabajado con la familia 78 y 79XX de reguladores de voltaje. En esta ocasión les quiero hacer una presentación a través de este video puntual, breve pero puntual, sobre lo que son las fuentes reguladas de principio a fin de una forma resumida pero concisa para entender el por qué deben de regularse las fuentes. Debemos de comenzar por el principio, como se dice. Así que iniciemos. Bien, vamos a ver en primer lugar el concepto de lo que es una fuente de alimentación regulada, también se le llama estabilizada. Dice aquí, una fuente regulada o estabilizada es aquella que mantiene su voltaje de salida constante independientemente de las variaciones del voltaje de entrada o de la corriente de carga. Es decir, que hay fuentes, por ejemplo, que si el voltaje de entrada cambia, se altera, pues el de salida también. Una fuente que haga eso no es estabilizada. También si tiene una carga, vamos a suponer que la carga consuma 1 ampere y luego yo le agrego otra carga y el consumo se va a 2 amperes, entonces eso provoca que la fuente también cambie. Si la fuente hace eso, pues no es regulada o estabilizada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, la fuente simple, se le llama fuente simple, son a las que convierten la AC, la corriente alterna, en DC, pero su voltaje no es estable. Pues si la entrada en AC varía, conforme a dicha variación también lo hace su salida en DC. A eso me refiero cuando hablo de fuentes simples. Fuentes simples son las que no son estabilizadas. Vamos a verlo mejor con este gráfico. Miren, aquí les presento el diagrama a bloques o en bloque completo de una fuente de alimentación, bueno, del tipo lineal, que es la más básica. Esta fuente posee un transformador, su misión es bajar, esto lo vimos en un video anterior, me parece, ¿no? Pero lo recordamos aquí nuevamente. Es reducir, bajar el voltaje de entrada, por ejemplo, pueden ser 220 voltios o 110 voltios, a un valor de 12 voltios. Luego viene la etapa de rectificación, que se hace a diodos, ya sea diodo discreto o integrado. Sale la corriente tipo pulsatoria. Luego viene la etapa de filtro-filtración. Y aquí tenemos una DC. Hasta aquí, donde ven el puntero, se llama fuente simple. Esta fuente no es regulada, es decir, ya aquí está convertido en DC, pero si este voltaje de entrada varía, por ejemplo, si estaba en 110 y sube a 125, pues conforme a ese aumento, proporcional a ese aumento, lo hará aquí también. Por ejemplo, 110 voltios, aquí tengo, vamos a suponer 14 voltios. Recuerden que el capacitor le agrega un pico adicional por su carga, ¿no? Vuelvo al principio. 110 genera aquí 14 en DC. Ahora bien, si esos 110 suben, por ejemplo, a 122, 125, es probable que estos 14 DC suban a 17 o 18 voltios. Es decir, está convertido ya en DC, pero no está estable. Ese voltaje depende mucho de lo que entre. Esta etapa que vemos acá es la etapa de estabilización, también llamada regulación, regulador de voltaje o estabilizador de voltaje, es la que se encarga de ya aquí sí mantener ese valor constante. Por ejemplo, aquí pudiera variar entre 14, 17, 18, 20 en DC, ¿no? Y aquí podría mantenerse fijo en 12. ¿Por qué? Porque ese es el papel de la etapa de regulación. Así que ya sabemos, una fuente simple es la que es hasta aquí, varía el voltaje en función de la variación de entrada, pero la fuente regulada o estabilizada mantiene ese voltaje estable. Vamos a ver cómo se hace eso paso a paso. Bien, para eso vamos a ver lo que es el corazón de toda fuente estabilizada o regulada, que es el diodo Zener. Quizás alguno ya ha escuchado o conoce o aplica ya el diodo Zener, pero vamos a entenderlo, a recordarlo mejor. ¿Qué es un diodo Zener y cómo funciona como estabilizador? Comencemos. Bien, el Zener es un diodo especial que se utiliza como estabilizador de voltaje, trabajando con su propio valor de voltaje de ruptura inversa, es decir, el diodo trabaja en su
zona inverso, polarizado inversamente. Este es el símbolo del diodo Zener, pues como todo diodo tiene un ánodo, un cátodo, pero su apariencia física aparece un encapsulado de cristal, generalmente se le pone el color rojo, pero hay algunos que este color podría ser azul, pero lo va a identificar porque la envoltura parece ser de cristal, ¿no? Ese es el símbolo. ¿Por qué ese símbolo? Ese símbolo obedece acá a lo que es la curva de trabajo del Zener. Fíjense esa forma de esa curva que la vamos a explicar ahora mismo. Fíjense que es la misma forma que le ponen al cátodo del Zener. ¿Y de dónde viene esa curva? Miren, el Zener trabaja tanto en polarización inversa, representada aquí al lado izquierdo de la curva, como en polarización directa. La curva quiere decir que cuando lo polarizamos directamente, cuando llegamos aproximadamente a este punto, que serían más o menos los 0.7 voltios, pues el diodo conduce. Aquí al subir esa corriente significa que el diodo conduce. Sin embargo, cuando lo polarizamos inverso, a pesar de que necesitamos un mayor valor, ya eso lo pone el fabricante, el diodo también llega a un punto que conduce. Es decir, por ejemplo, digamos 0 voltios, llego a 0.7 y conduzco. Ahí estoy trabajando en polarización directa. Funciona como un diodo normal. Pero en polarización inversa, vamos a suponer que ese BZ, que significa voltaje del Zener, es la tensión de ruptura inversa, vamos a suponer que sea un Zener de 5 voltios. Entonces, si el voltaje inverso va subiendo al llegar a los 5 voltios, pues el diodo también conduce. Entonces, eso hace que conduzca inverso y conduzca directo, pero inverso conduce a un valor de voltaje que el fabricante le pone. Hay muchos modelos de Zener, hay Zener de 5 voltios, de 3 voltios, de 12, de 15, de 21. Hay muchos modelos. Entonces, él conduce en inverso y conduce en directo. Pero vamos a ver cómo esta función Zener se utiliza para los estabilizadores de voltaje. Veamos el próximo slide. ¿Cómo funciona pues un regulador con Zener? Miren, la función Zener, se llama así función Zener, se realiza en polarización inversa. Pues un diodo Zener polarizado directamente actúa como un diodo normal, eso ya lo dijimos. Inversamente, este trata de mantener su voltaje sacrificando su conductividad en corriente. Veámoslo mejor en una gráfica. Bien, miren, esto es un regulador con Zener. Si se fijan, aquí hay una fuente de entrada, en DC obviamente, hay una resistencia limitadora y aquí está la carga que es la que va a recibir el voltaje del Zener. Si se fijan en esta fórmula sencilla, dice BR, refiriéndose a esta resistencia limitadora, será igual al voltaje de entrada, BE, menos BZ, que es el voltaje del Zener. De manera que si tenemos un Zener de 5.1 voltios, les recuerdo que hay muchos modelos de Zener, en este ejemplo elegimos uno de 5.1, entonces la carga tendrá la diferencia entre lo que entra y lo que se queda en R. Y ahí lo vemos, 6,9 se quedaría en R si entran 12 y el Zener entonces que es de 5.1 le entrega ese valor a la carga porque están conectados en paralelo. ¿Qué significa eso? Que la resistencia se queda con la diferencia entre lo que entra y el valor del Zener. 12 menos 5.1, pues ahí están los 6.9. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando en esta parte puse aquí que inversamente el Zener trata de mantener su voltaje sacrificando su conductividad en corriente? Nos referimos a lo siguiente. Imaginémonos que ese 12 voltios sube, por ejemplo, a 20 voltios. ¿Qué haría el Zener? El Zener automáticamente sube la corriente, haciendo que en la caída, en vez de ser 6.9, porque el voltaje subió, ahora sería, vamos a ver, 14.9. Si 20 menos 14.9, entonces nos quedaríamos aquí con 5.1, que el Zener sigue entonces estabilizando el voltaje, dejando caer aún más esa resistencia. ¿Y cómo logró eso? Aumentando su corriente interna. Es así que trabaja el Zener. Obviamente, esa corriente es limitada. Es decir, que todo regulador con Zener, este voltaje tiene un límite. No es que le vamos a poner aquí 100 voltios y el Zener va a seguir estabilizando a 5.1. No, hay un límite que se calcula en función de la corriente máxima que el Zener puede dejar pasar a través de él. Si el Zener puede dejar pasar, por ejemplo, 100 miliamperes, pues el valor de esa resistencia
Conjunto a estos 100 miliamperes y la corriente de la carga que se suma en ese nodo, van a determinar la caída máxima y por lo tanto si sumo la caída máxima a el valor del Zener, pues eso me daría el voltaje máximo de entrada que pudiera ser, por ejemplo, 30 voltios. Es decir, si hago un cálculo que el voltaje máximo es 30 y yo aplico más de 30, pues entonces ya corro el riesgo de que el Zener se me queme. O sea, en síntesis, el Zener regula, siempre va a mantener su voltaje de salida constante, en este caso 5.1 para este modelo de Zener, pero hasta un valor máximo de aquí. El valor mínimo siempre será aproximadamente 2 voltios mayor del valor del Zener. En este caso, que es un Zener de 5.1, recomiendo poner un valor mínimo de 7. ¿Por qué? Porque si ponemos, por ejemplo, 4 voltios, pues el Zener entonces ya no funcionaría, no estaría llegando a su valor de voltaje de ruptura. Bien, veamos entonces un inconveniente que presenta el Zener, porque aquí esto funciona, ¿eh? Si lo monta funciona, pero este tipo de circuito aplicaría para cargas de poco consumo, que consuman, podríamos decir, 100 miliamperes, 50 miliamperes, pero ¿qué pasa si yo quiero darle un voltaje estabilizado con Zener a una carga que consuma 1, 2 o 3 amperes? Entonces para eso haríamos lo siguiente. Mírenlo aquí. Esto es un regulador con Zener y transistor y el transistor amplificaría la corriente. Si se fijan, entre esta resistencia, que sería la limitadora, y el Zener, sigue siendo este circuito básico. Lo único que ahora el Zener le entregaría su voltaje a la base del transistor y la salida la tendríamos del emisor. De manera que si tenemos un Zener de 5 voltios, aquí saldrían 4.3, porque les recuerdo, no sé si ya tienen experiencia con transistor, les invito a ver uno de, o mis videos, me parece que son 3 sobre transistores, pero bueno, si el Zener entrega 5, el transistor de forma natural hace una caída de base emisor de 0.7 y por lo tanto salen 4.3, pero ese 4.3 voltios ya está amplificado en corriente, producto del factor de amplificación que tienen los transistores que puede ver en los videos de mi canal sobre transistores. Entonces, esto se hace para amplificar corriente. Más adelante veremos cómo esa pérdida de 0.7 la ganamos de otra forma para que entonces no se pierda. Sigamos. Reguladores de voltaje con IC, que significa Integrated Circuit, circuitos integrados en español. Y específicamente vamos a ver los reguladores de la familia 78XX y 79XX. ¿Pero qué son estos? Bueno, son reguladores fijos positivos, 78 en el caso de los 78XX, y los negativos en el caso de los 79, los cuales mantienen un Vout, voltaje de salida, estable a la salida independientemente de las variaciones de entrada. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Esto tiene internamente obviamente un Zener. Dijimos que el Zener es el corazón de todo regulador de voltaje. Pero es un circuito integrado, ¿no? Capsulado TO220. Y este circuito integrado posee internamente un circuito de más de 20 transistores, más de algunas 15 o 18 resistencias, varios diodos y capacitores. O sea, todo eso, esos dispositivos, más de 50 dispositivos están aquí integrados, haciendo la función de regulador. Solamente sale al exterior 3 pines o paticas. Una es de entrada, en este caso la 2 es de tierra o ground y la 3 es de salida en el caso de los 78. En el caso de los 79, que son reguladores que se ponen en la línea negativa de la fuente, más adelante veremos por qué hay que ponerlo y dónde se usa. No se usa siempre, el que más se usa es el regulador positivo, pero aquí la disposición de pines es diferente y hay que tomarlo en cuenta. Fíjense, en este caso, no le había dicho que la XX significa el voltaje al cual estabiliza, por eso es 78XX. En este caso tenemos un regulador del tipo LM7805, que significa que es un regulador fijo positivo de 5 voltios. LM serían las siglas del fabricante, a veces esas siglas comienzan con L, a veces comienzan con T, refiriéndose al fabricante. El M me parece que es de National Semiconductors, que esas son las siglas que usa para sus dispositivos. Este es el símbolo en el cual se utiliza, porque esta es la forma física, el aspecto físico, como se ve encapsulado TO220, y este es el símbolo como lo usamos en circuitos electrónicos, en diagramas electrónicos. Se representa siempre en esta posición lo que es la entrada, por donde aplicamos el voltaje no regulado,
Do va a tierra o el negativo y la 3 es la salida. En el caso del 79 hay que tener muy en cuenta que el 79, fíjense que el ground apunta hacia arriba. Y cuando veamos el diagrama usándolo los dos en conjunto, veremos por qué este símbolo se expresa con esos pines hacia arriba, porque es un regulador que se coloca en la línea negativa. Lo que sí llamo a tener muy en cuenta que muchas personas se confunden porque entienden que esta disposición de pines, aquí, veámosla aquí, entrada, mirándolo de frente, ¿no? Que se le lea la numeración, entrada, tierra, salida, para el caso de los 78, hay personas que lo confunden el 79 y lo usan mal en los circuitos. Porque fíjense que en el 79 es, la número 1 es tierra, pero en el 78 es la entrada. La número 2 aquí es la entrada y en el 78 es tierra. Y la salida sí son comunes que sean la 3, pero en esa confusión de la 1 y la 2 hay personas que cometen errores a la hora de hacer el circuito. Sigamos. Aplicación y funcionamiento de los reguladores 78XX. Vamos a ver reguladores positivos que son los más usados. Bien, en este diagrama, ya muchos de ustedes ya comprenden esto, un transformador reductor. Aquí depende del transformador, pudieran ser 220, pero pueden ser 110. Si es un transformador, por ejemplo, que reduce de 110 a 12 voltios o a 15 o a 24, ya depende del diseño. Luego vemos el rectificador puente, que puede ser con diodos discretos o puede ser un puente integrado. Esos que ven que ya traen sus 4 diodos internos. Capacitores de filtro. Les recuerdo que este capacitor se pone en 1000 micro por cada ampere. Y este es un segundo filtro ya para ruidos de mayor frecuencia. Entonces, la forma de colocar los 78, que es lo que nos llama en esta ocasión, es en serie. Fíjense, esta es la línea positiva de la fuente. Hasta aquí es una fuente simple, no regulada. Al colocarle el 78XX se convierte en regulado. Su pin de tierra, que es la 2, va a la negativo, y su salida, que es el pin 3. Pues ya aquí tenemos un voltaje estabilizado. Por ejemplo, si este es un 7805, como hemos dicho, aquí el voltaje pudiera ser, obviamente DC, pero pudiera ser 12, pudiera ser 14, pudiera ser 15, 20 voltios. Y el regulador lo va a mantener fijo en 5 voltios si es de 5. Si es un 7812, pues lo va a mantener fijo en 12. Quedándose él de salida a entrada, se queda con la diferencia. Es decir, si aquí hay 12 voltios, pero él es de 5, pues aquí saldrían 5 y la diferencia, que serían 12 menos 5, serían 7 voltios, se queda en él y se disipa como calor. Así funcionan los reguladores lineales, pero vamos a ver las características, porque tienen características que hay que respetar. Bien, el 7805, su símbolo, fíjense, esta característica hay que respetarla. Un voltaje de entrada mínimo aproximadamente de 7 voltios. Para todos los reguladores de la familia 78XX, siempre el voltaje mínimo será 2 voltios por encima del voltaje de regulación. Es decir, como este es de 5, el mínimo de entrada es 7. Si fuera una de 12, el mínimo de entrada serían 14, ¿no? 2 por encima. En este caso, como es un 7805, el voltaje de entrada máximo es de 24 voltios. Es decir, si yo aplico un voltaje de entrada mayor de ahí, en DC obviamente, pues entonces corro el riesgo de que dañe mi regulador. Corriente de salida máxima de 1 ampere. Para esta familia, 78XX, de los que acaban en la letra T, porque hay unos modelos que ya no se están usando mucho, que son 78, en este caso 05K. Esos son unos encapsulados redondos metálicos que te pueden dar, me parece que hasta 3 amperes, pero ya casi no aparecen en el mercado. Estos, los modelos T, que son de esta forma, este encapsulado, te dan máximo hasta 1 ampere. Y la potencia de disipación máxima es de 15 watts, pero vamos a entender qué significa, cómo se digiere eso. PD, que significa potencia de disipación, será igual a Vin menos Vout por Eout. Es decir, Vin sería el voltaje que entra acá, Vout el que sale, que es ya el valor regulado. Si yo saco ese diferencial y lo multiplico por la corriente que una posible carga pudiera estar consumiendo aquí, pues eso es lo que me da la PD. No puede pasar de 15 watts. Por ejemplo, si yo aplico aquí 20 voltios y aquí salen 5 voltios, la diferencia entre 20
menos 5 me da 15. Entonces, ese sería el punto más riesgoso, la peor de las condiciones, porque ahí puedo sacar un ampere. Pero ¿qué pasa si aquí yo aplico 22 o 24 voltios? Pues ya, si lo resto a 5, en el caso de que sea un 7805, ese valor me da más de 15. Ya en esa situación, yo no puedo sacarle aquí, ponerle una carga que consuma más de un ampere, porque entonces me pasaría, sobrepasaría los 15 watts de potencia y entonces daño al regulador. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Espero que hayan comprendido este punto tan importante. Sigamos. Bien, vamos a ver aquí, cuando le dije ahorita que vamos a ver cómo funciona la familia 79, aquí están trabajando en conjunto tanto el 78 como el 79. Esto es lo que se llama una fuente dual, simétrica o bipolar. Se puede llamar de las tres maneras. Dual, fuente dual, simétrica o bipolar. ¿Y qué tipo de fuente es esa? Una fuente que me da más B, aquí, que puede ser cualquier voltaje dependiendo del regulador, un más B, un menos B y un punto de masa o tierra, que es un punto central. Es decir, esta fuente puede ser más 12. Si uso 7812, pues entonces tendría que usar un 7912. Entregaría más 12, menos 12 y tierra. Es decir, de aquí de masa o tierra, que es lo mismo, a este punto tendría 12 voltios y de masa a menos 12 también tendría 12 voltios. Pero si mido desde menos 12 hasta más 12 tendría 24 voltios DC. Este tipo de fuente para algunos es extraña, pero se usa mucho en electrónica, sobre todo en circuitos que necesitan esta alimentación simétrica. Sobre todo son circuitos que necesitan mucha fidelidad o calidad de funcionamiento. Más adelante veremos qué tipo de circuitos son esos, pero por ahora vamos a entender que esta es la fuente dual, bipolar o simétrica, y se hace de esta manera. Es obligatorio para esta fuente usar un transformador con derivación o tap central. Aquí se lo puse pictóricamente, como lo vemos, ¿no? Con los ojos, normal. Este transformador de este lado trae 3 cables. El del centro sería el punto de tierra. Fíjense que este siempre sigue a la salida una línea y se debe de filtrar doblemente. Hay un filtro de positivo a tierra y otro filtro de negativo acá a tierra, ¿ok? Entonces se usa el 78XX para los reguladores, para la línea positiva y el 79XX como regulador de línea negativa. Esto solamente el 79 se usa cuando hacemos fuente de este tipo, pero en la mayoría de los casos, en el 95% o más de los casos, se utiliza el 78 porque solo regulamos la línea positiva. Sigamos. Vamos a ver ahora el regulador 78XX. Ya dijimos que esta familia solo te entrega un ampere máximo de salida, pero vamos a verlo con amplificador de corriente que se haría. Aquí lo puse en texto. Dice, los reguladores de la familia 78 y 79 solo pueden entregar un ampere máximo de salida, por lo que sería necesario colocarle un transistor si queremos mayor capacidad de corriente para Vout, que significa voltaje de salida. ¿Cómo se hace? Mírenlo aquí. Este sería el 7812. Aquí sería el voltaje que viene del transformador y el rectificador. Este sería el capacitor del filtro, o sea que aquí es un voltaje simple, no regulado. Está convertido en DC, pero no regulado. Aplica aquí a la entrada del 78 y esta es la salida del 78. Pero fíjense que esta salida la coloco a la base de un transistor. ¿Mm? El colector va a la parte no regulada, pero que tiene capacidad de corriente. Y mi salida ya final sería el emisor del transistor con respecto a la línea negativa o de tierra. Si se fijan, estos son capacitores de filtro que se colocan antirruido. Si yo lo elimino, el circuito sigue funcionando, pero es prudente colocarlo para evitar ruidos que se agregan en los circuitos electrónicos. Fíjense aquí, un detalle que quiero sí resaltar es que hay un diodo colocado en la línea negativa del regulador, en el pin 2, que es ground. Ese diodo se utiliza para ganar aquí los 0.7 voltios que me van a hacer falta en la salida producto de la caída base emisor del transistor. Me explico. El regulador 7812 obviamente te entrega 12 voltios. Bueno, o aproximado, porque los reguladores tienen una tolerancia de 5%, que eso no te lo había dicho. Entonces,
Con este diodo yo gano 0.7. Entonces aquí saldrían 12.7 voltios, producto del diodo, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese punto a la salida tengo 12. De aquí, fíjense bien, aquí tengo 12. Pero si lo miro, si lo mido con respecto a tierra, de aquí hasta aquí tendría 12.7. Esos 12.7 se aplican a la base del transistor. El transistor hace una caída cuando está funcionando, cuando cierro aquí con mi carga, conecto una carga, hace una caída de 0.7 base emisor. Entonces, los 12.7 de aquí menos una caída de 0.7, entonces me dan 12 voltios exacto a la salida. De manera que ese diodo se colocó para eso, para ganar 0.7 voltios. Sigamos. Reguladores de voltaje con salida variable. Ahora sí cambiamos. Vamos a ver, porque los que vimos anteriormente son reguladores que te entregan voltaje fijo. Puede ser de 5, puede ser de 12, puede ser de 15, dependiendo del modelo de 78 que usemos. Ahora vamos a ver un modelo de regulador que yo puedo variar el voltaje de salida y sigue siendo estabilizada. Veamos. Para eso, quiero que veas el modelo más usado. Hay varios, pero el muy utilizado a nivel de el mundo de la electrónica, de estudiantes, de la pedagogía, es el LM317T. Este regulador tiene el mismo cuerpo que los 78XX, el mismo tamaño, se llama encapsulado TO220, pero el part number dirá LM317T. Trae 3 pines o patica. La primera, ADJ, significa adjust o ajuste en español. La del centro es Bout o salida y la de entrada el Bin. ¿Y cómo se utiliza? Miren, esto es lo que el fabricante de este componente, que es un circuito integrado, ¿no?, hecho para estos fines, nos recomiende para utilizarlo. Aquí usted puede aplicar un voltaje en DC que sea mayor o igual a 28 voltios, ¿no? Me parece que el máximo de este es de 37 voltios, no le puede aplicar más de 37 DC. Fíjense que en vez de tener un pin de tierra, este tiene uno de ajuste, porque se coloca una resistencia fija de 240 ohmios entre la salida y el ajuste y un potenciómetro de 5 kiloohmios entre el ajuste y tierra. Entonces ya aquí a la salida tendremos un voltaje que podemos variar con este potenciómetro. O sea, yo puedo elegir que aquí, variando aquí, salgan 5, 12, 15, 20, lo que necesitemos. Obviamente este centro del potenciómetro habría que hacerle una línea y unirlo a tierra también. Vamos a ver ya un circuito de aplicación con estos datos, con estos componentes, pero también con otros que le voy a explicar que hay que protegerlo y por qué. Veamos. Aquí lo tenemos. El M317, tal cual lo vemos acá. Si se fijan, aquí hay unos, este es un LED, este LED está en la entrada simplemente para indicar que está encendido, ¿no? Pero fíjense que hay diodos adicionales como este que está aquí arriba y este de la salida. Pero si se fijan, esta resistencia de 220 ohmios puede ser 240 también, y este potenciómetro siguen estando ahí, que es el circuito original que nos recomienda el fabricante. Tenemos capacitores de filtro para los ruidos que pudieran salir producto de cuando conectemos la carga, ¿no? Entonces, ahí mismo le voy a explicar por qué de estos diodos. Fíjense, este diodo está en inverso. Esta es la línea positiva de salida y esta es la línea negativa. Si se fijan, está inverso, no hace nada ahí. Pero está puesto para cuando usamos la fuente para alimentar una carga inductiva, como por ejemplo un abanico o un motor, ¿no?, que es una carga inductiva. Las cargas inductivas suelen generar picos inversos. Esos picos inversos, si le entran al 317, podrían dañarlo. Entonces, un pico inverso, es decir, negativo acá, positivo aquí, pues ahí el diodo con ese pico sí conduce y el diodo entonces lo consume, lo absorbe el pico. Entonces, de manera que este diodo es de protección para que un posible pico inverso producto de una carga inductiva a la salida no me dañe el 317. Igualmente, eh, este diodo es para también evitar que un pico inverso lo dañe, porque a veces el pico inverso solo entra por ajuste y lo puede dañar internamente y ahí evita que se averíe por la entrada de ajuste. Este diodo que está acá, si se fijan, este voltaje de aquí siempre será mayor que el de salida, por lo tanto el diodo también queda en inverso. Pero si el pico no es inverso, llega a suceder a veces que hay un pico de error
que suele ser, pero tiene que ser breve, suele ser superior al voltaje de salida, entonces el diodo lo conduce para este lado y este capacitor de filtro absorbe ese pico, cuando el pico no es inverso sino positivo. Por ejemplo, regulamos y aquí el voltaje sale, vamos a suponer, en 15 voltios. Y aquí se genera un pico que sea de 20 voltios. Esos 20 voltios es conducido para este lado y este capacitor lo absorbe. De manera que estos diodos son de protección. Todo lo demás son componentes necesarios para el buen funcionamiento del regulador de voltaje de salida variable con LM317T. Ya estamos acabando, sigamos. Vamos a ver ahora la protección contra sobrecarga y cortocircuito. Veamos cómo se usa. Bien, aquí de nuevo vemos el LM317 con las protecciones que ya explicamos, pero vemos algo adicional y quiero resaltar algo en esta resistencia que tiene un nombre, se llama R-shunt, que significa resistencia de shunt. Shunt es una función, no es una resistencia especial. Shunt pudiera ser cualquier resistencia, pero generalmente de bajo valor, en este caso es de 0.47 ohmio, la R aquí significa ohmio, y fíjense que está en serie con la salida negativa. Esa resistencia es el elemento central de la protección contra sobrecarga y cortocircuito. ¿Por qué? Fíjense, la carga que se coloca a la salida de mi fuente regulada va a quedar en serie con esa resistencia shunt. De manera que la corriente que se consume aquí a la salida va a pasar por acá, porque están en serie. Al pasar por acá, hace la función shunt, que es generar una caída de voltaje producto de una corriente que lo atraviesa. Eso es la ley de Ohm. Cuando esa caída de voltaje supera los 0.7 voltios, suponga usted que de 0.8 o de 1 voltio, pues este transistor entre emisor y base se va a activar porque él solo necesita 0.7, bueno, un poquito más producto de que esa resistencia existe para calibrar el punto óptimo. Esta pudiera ser un potenciómetro también y usted puede calibrar el punto de disparo de activación de ese transistor. Entonces, si hay una corriente, 2 amperes, 3 amperes, que sobrepasa ya, multiplicado por el valor de esa resistencia, el 0.7, pues ese transistor se satura. Al saturarse manda un negativo a este punto, ese negativo a través de este diodo va al ajuste del LM37, que cuando lo mandamos directamente a negativo, pues el componente se bloquea, es decir, se apaga. No es que se dañe, sino se apaga y deja de darme voltaje de salida. Este diodo al mismo tiempo va a encender, queriendo decir que hay un problema, que la salida está en corto. Bien, así que esa es la protección clásica de cortocircuito. Hay otras formas de hacerlo con SCR, con OPAM. Ya usted puede investigar y verá cómo se puede proteger o cuáles circuitos, cuáles opciones de circuito hay para protección de cortocircuito, pero este es un clásico que siempre es funcional, pero hayan comprendido esta parte. Vamos ahora a ver el proyecto final. Vamos a ver ya la aplicación de los aprendizajes obtenidos y las notas adicionales que le voy a comentar para ese proyecto final. Veamos. Bien, a continuación les damos la pauta para el proyecto final, las características que debe tener y la presentación. A la derecha mostramos algunas imágenes, las voy a presentar ahora, que debe tener en cuenta para la realización del proyecto. Entonces el proyecto en sí es este: diseñar una fuente de alimentación para laboratorio. Usted mismo va a hacer su propia fuente para laboratorio con las siguientes características. 1. Fuente de alimentación regulada que tenga salida de más menos 12, lo que hablábamos con 78 y 79. También adicional a eso debe tener una salida de 5 voltios con su respectiva tierra. Esa fuente también debe tener una fuente variable de 0 a 30 voltios con protección contra sobrecarga y voltímetro amperímetro digital a la salida para mostrar los datos de esta fuente variable. Es decir, si yo la calibro, como es de 0 a 30, si yo la ubico en 5, en 10, en 15, en 8, en cualquier valor, debe de visualizarse en ese voltímetro amperímetro. Otra, la fuente debe estar contenida en un enclosure o caja, o sea, todo esto debe estar en una caja para ser una fuente de laboratorio bien bonita, que se vea con fines incluso mercadeables. Y los circuitos hechos en PCB
circuito impreso y bien fijados a dicha caja. No pueden estar sueltos, ¿no? Eso es un riesgo. Y por último, poseer power cord de entrada, eso es parecido a lo que usan las computadoras, ¿no? El power cord, más un fusible de protección en serie al transformador. Al frente, o sea, al frente de la caja me refiero, entregar los voltajes especificados. Les repito, son salida de más menos 12. Ahí quiero 3 puntos, uno de más 12, uno de menos 12 y uno de tierra, ¿no? 2 puntos más de 5 y tierra. Aquí usar 78 y 79, aquí usar 7805, 78 y 79, 12, 7805, y aquí usar el M317 con los circuitos de protección que hemos hablado. Entonces vas a necesitar un transformador para esta fuente y otro transformador para esta fuente, pero todos dentro de la misma caja. Hay una forma de hacerlo con un solo transformador, pero que sea de 4 o más amperes para ambos, pero eso más luego le explico cómo se haría, o en clase directamente le explicaría, pero para que funcione bien un transformador para esta, que sea de 2 amperes y uno de 3 o 4 amperes que sea para la variable, todo en la misma caja. Entonces, vamos a ver algunas pautas o notas que le voy a dar que deben de tener en cuenta para que su caja o su proyecto le quede bien y bonito. La primera, quise colocar esto para que vean, este es la parte, el female, es decir, el hembra del conector para el power cord. Este sería el portafusible, fíjense que está en serie, ahí dentro va un fusible. Ese fusible recomiendo colocarlo aproximadamente de 1 ampere. Y este sería el interruptor master, que a pesar de que se ve aquí, debe estar al frente de la caja, ¿no? Esto simplemente especifica el nivel de circuitería, cómo deben de estar conectados. Su transformador, que debe ser 110, ¿no? Estamos en América. Y la tierra, si la usan la tierra, que es recomendable, pónganla al chasis de la caja, ¿no? Entonces aquí yo encendería toda mi fuente porque aquí depende del transformador. En el caso de usar 2 transformadores, pues ese punto debe de salir otro cable para el otro transformador y este sí sería común. Quedan siempre unidos de ambos transformadores, pero el potencial que cruce ambos a través del mismo interruptor. Pues bien, esto simbolizaría un PCB, pueden ser 2 PCB, por aquí solamente hay uno, que el transformador entre los diodos rectificadores, los capacitores de filtro, aquí no se visualizan, pero deben de estar los reguladores de voltaje y todos los dispositivos adicionales, los LEDs que indiquen que los reguladores están funcionando, ¿no? Y ya esta es la salida. En la salida necesito borneras de salida, que la vamos a ver más adelante en otra imagen que le tengo. Así que, bien, fíjense todas estas etapas cómo deben de ir conectadas y fijadas en la caja. Veamos, aquí tenemos los rectificadores, si autorizo que puedan usar en vez de diodo discreto. El que quiera usar diodo discreto lo puede hacer, pero deben de ser diodos que soporten más de 1 ampere, que soporten 2 o 3 amperes, pero tienen la libertad de usar rectificadores integrados. Recomiendo de este tipo más o menos, que hay modelos de 6 y 8 amperes, ¿no? Y aquí lo principal para la fuente variable. Es indispensable que usen un voltímetro amperímetro digital. Eso lo venden a sí mismo. Le puse este diagrama para explicar que esos traen 5 cables, estos 3 finos que ven aquí, delgados, y 2 más gruesos. En estos 2 más gruesos, aquí es que se usa como amperímetro, y en estos 3 más finos se utiliza para polarizar los circuitos internos del mismo, circuito visualizador de voltímetro y amperímetro. Y al final su fuente debe de verse de esa manera, aunque aquí hay 2 voltímetro amperímetro, en la suya solo uno, pero debe de tener estas borneras, deben de salirle, en el caso del regulador variable, el potenciómetro con su botón, el botón de encendido y la salida de 5 más 2 y menos 12, tener por lo menos los LEDs que indiquen que están funcionando. Debe de verse bien estética, bien bonita y funcional. Esto es todo, espero que el reto lo logren. Muchas gracias, hasta la próxima.